Entonces la lección número 12 es acerca de la venida del Señor, y lo vamos a explicar como la evangelización mundial en nuestros días. Si vemos en la historia de la cristiandad, Dios ha bendecido a muchas iglesias por haber corrido en pos de la evangelización mundial. Hace algunos años había un movimiento que se llamaba Movimientos de Estudiantes Voluntarios, que realmente estaban corriendo por la evangelización mundial en nuestra generación. Ese era su eslogan, la evangelización mundial en nuestra generación, y vemos que Dios los bendijo a ellos mucho. Y en realidad, algunos misioneros que han venido a Corea formaban parte de este movimiento. Corea ha sido uno de los países que se ha beneficiado por este sentir de la venida del Señor y de la evangelización mundial. Pero realmente vamos a verlo a través de la Biblia y vamos a confirmarlo. Si ustedes piensan acerca de la venida del Señor, pueden encontrar 4 características. Veamos en Lucas capítulo 21, versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. La primera característica es que Él vendrá y todos vamos a ser capaces de verlo. ¿Y cuál es la segunda característica? Está en Hechos 1, verso 11. Más adelante, si quieres ver este pasaje de Hechos 1:11, lo puedes ver si tú quieres. Este pasaje nos habla que Jesús vendrá de la misma manera que fue tomado al cielo. Entonces la primera característica es que todo el mundo será capaz de ver su venida. Y la segunda característica es que regresará en la misma manera que ascendió al cielo. Y número 3, lo veremos en Mateo capítulo 24, verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y en el verso 42 nos dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en el verso 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces la tercera característica es que nadie sabe el día, el tiempo, ni la hora. Ni aun el Hijo conoce acerca de este tiempo. Y no necesariamente significa que el Hijo no lo sabe, porque el Hijo de Dios es también Dios. Entonces no tiene sentido decir que el Hijo de Dios no sabe la hora, porque el Hijo de Dios es también Dios. No es así. Sino que significa verdaderamente esto, que toda la autoridad es dada a Dios, el Padre. La venida del Señor es muy real. Él vendrá de la misma manera que fue ascendido al cielo. Y vendrá en una forma que todo el mundo será capaz de verlo. Pero nadie estará esperando ese momento, ni estará esperando esa hora. Pero hay una pista acerca de su venida. Es Mateo 24:14. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo este fin vendrá? Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y me gustaría aclarar una cosa aquí. ¿Cuántas personas en el país conocen acerca del nombre de Jesús? Yo estoy muy seguro de que muchísimos de ellos lo conocen, excepto quizás algunas tribus. Y aún así, yo estoy muy seguro de que aún muchas tribus nativas conocen acerca del nombre de Jesús. Pensemos en ello. Este país está evangelizado completamente. Hay ciertas organizaciones de misiones, de misioneros, que ellos dicen, muchas de estas organizaciones dicen que Estados Unidos, que Canadá, todos están evangelizados ya. Y por esa razón es que tenemos que ir a estos países musulmanes, o ir a algunas personas que están en la jungla, o quizás ir a unas pequeñitas tribus por allá. Y debemos ir, ¿para qué? Para predicar el evangelio a ellos. Y cuando ellos escuchen el evangelio, entonces es que el Señor vendrá. Y sí, por supuesto que el nombre de Jesús está siendo predicado, pero si miramos más atentamente y más cercanamente a esto, si miramos el verso de Mateo 24:14, dice que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Tiene que ser testificado. Esto es algo muy importante. Pensemos ahora en este país, en esta nación. Cuando decimos que Jesús es el Cristo y que este es el único evangelio, y pensamos cuánto este evangelio ha sido testificado, ¿a qué nivel?
Y yo personalmente pienso que menos de el 1%. Lo que significa que el 99% de las personas necesitan que se les testifique. No estoy aquí para decirles que las iglesias están mal. Estoy hablando el claro y preciso estándar dado por la misma Escritura. No es importante que las personas oigan solamente así el nombre de Jesús. Algunos pastores de Latinoamérica han malentendido este pasaje. Y así es como ellos evangelizan. Y ellos dicen, oh, yo necesito predicar el nombre de Jesús. Necesito ir a predicarlo a la jungla. Y ellos compran o alquilan un aeroplano, uno de estos que son pequeños, y ellos colocan un gran altavoz dentro del aeroplano. Y ellos comienzan a volar por encima de la zona de donde está la jungla, donde están las tribus abajo, y comienzan a predicar el nombre de Jesús. Y comienzan a proclamarle el nombre de Jesús. Pero realmente preguntémonos, ¿esto es realmente compartir el Evangelio? Realmente no es así, ¿verdad? El Evangelio del Reino tiene que ser testificado. Entonces el que un testigo testifique el Evangelio es el verdadero estándar que la Biblia nos da, es predicar. En Mateo capítulo 24 nos habla de las cosas que van a ocurrir en los tiempos postreros o en los últimos tiempos. Ustedes saben que muchas de estas cosas van a ocurrir. Sin embargo, el fin vendrá cuando este Evangelio del Reino sea predicado como testimonio a todas las naciones. Y ustedes saben que muchísimas de estas cosas ya han sucedido. Realmente ya han sucedido. Pero ¿qué es lo que no ha sucedido? Esta área de predicar el Evangelio como testimonio realmente no ha sucedido. Podemos tener esta expectativa. Todas estas cosas van a suceder explosivamente al predicar el Evangelio como testimonio al mundo entero. Dios no tiene más opción sino hacer que esto ocurra. ¿Por qué? Porque cuando este Evangelio del Reino sea predicado como testimonio a todas las naciones, el fin vendrá. Entonces nosotros estamos buscando esto. Y nos percatamos de que está sucediendo. Dios está levantando los discípulos. Los discípulos de 100 naciones se han levantado en tan solamente 8 años. Y vemos que el país de Latinoamérica, Venezuela, es uno de los países más difíciles en todo el mundo. Y yo he estado en Venezuela muchas veces. Ustedes saben cómo son las situaciones allá. Y yo hice el cambio monetario de $100 en la moneda que ellos usan en Venezuela. Cuando fuimos allá. Y por cambiar estos $100 nos dieron 2 cajas grandes llenas de dinero, de papel, para llevar en su dinero, en su moneda. 2 cajas así grandes llenas de dinero. Pero era su dinero. La inflación estaba tan grande que si cambiamos estos $100 en su moneda, tú recibías estas 2 cajas grandes llenas de billetes de su dinero. Y Caracas, que es la ciudad capital, tiene el más alto nivel de asesinatos. Y fuimos allá, y así en esas condiciones fue como el discípulo fue encontrado. ¿Y sabes cómo están haciendo su ministerio en estos momentos? Ellos están realmente ya alcanzando los 24 territorios de Venezuela. Están encontrando discípulos en esos estados. Ellos están realmente encendidos. El país está hecho un desastre, no hay comida, la política está así también, en situaciones. Sin embargo, ellos están haciéndolo. Es el tiempo que Dios le está dando, es un tiempo dado por Dios. Y ellos están proclamando el Evangelio, aferrando sus vidas. Y si quieren luego les puedo enseñar todas las fotos. Y en un corto periodo de tiempo está sucediendo, pero de una manera muy explosivamente. Y estoy seguro de que esto va a tener lugar en Norteamérica de la misma manera. Una cosa tengan por seguro. Algo que seguramente han visto. Tener un crecimiento en número, que crezcan muchas personas así grandemente en número, no es el evangelismo del que la Biblia nos está hablando. Ni es la evangelización de la que la Biblia habla. Hay muchas iglesias, hay muchos cristianos, así hay muchas cosas en este país. Pero el tener más iglesias, el tener más cristianos no es la forma correcta para hacer la evangelización. El Evangelio del Reino tiene que ser predicado como testimonio. Esta clase de evangelización mundial es la que va a tomar lugar. Y ustedes realmente creen que por esta gran obra es que Dios los ha llamado. Y yo realmente creo eso. Por eso es que yo no le presto atención a nada más y continúo corriendo. No con mi poder.
Dios nos ha permitido tanta respuesta que ninguna otra denominación ha podido hacer. Porque la venida del Señor es una promesa, es un pacto dada por Dios mismo. Y tenemos que tener fe en ese pacto. Veamos algunos versos en la Biblia. ¿Cómo Jesús describió la segunda venida del Señor? Mateo capítulo 10, 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces Israel realmente no es tan grande. Pero el Señor está diciendo, antes que ustedes recorran cada ciudad de Israel, yo voy a venir. Y si miramos en el capítulo de Mateo 16, versículo 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y veamos luego ahora Mateo capítulo 24. Mateo 24, verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todas estas cosas van a pasar antes que esta generación se vaya. Veamos en Marcos capítulo 9. Básicamente es el mismo pasaje escrito en Mateo capítulo 10, versículo 23. O Mateo capítulo 16, versículo 28. Por último veamos a Marcos capítulo 13:30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces déjenme explicarlo. Ustedes tienen las lecciones, pueden buscar los versos bíblicos luego. Vamos a imaginarnos ahora que todos somos los apóstoles en aquella época. Bueno, aunque no tenemos 12 personas aquí, pero vamos a imaginarlo. Vamos a pensarlo así. Somos los discípulos. A todos nosotros se nos apareció Jesús. Vimos a Jesús. Y por 3 años y medio Él hizo muchos milagros. Y Él fue a la cruz, fue crucificado. Y luego resucitó después de 3 días. Y después de su resurrección, por 40 días estuvo con nosotros justo antes de ir al cielo. Y luego de su ascensión, luego de 10 días, Él vino con el Espíritu Santo a nosotros. Entonces todo este evento tan grande ocurrió en un pequeño espacio de tiempo, en un corto espacio de tiempo. Y en el medio de todo esto, esto es lo que Él dice: esta generación no pasará antes de que todo esto acontezca. Y muchos de los que están aquí no van a morir antes que vean al Hijo del Hombre viniendo con su reino con poder. Jesús prometió que cuando el Espíritu Santo viniera íbamos a ser sus testigos desde Jerusalén, Samaria, hasta el fin de la tierra. Pero vemos luego que en Hechos capítulo 8, vemos que Samaria estaba siendo evangelizada. ¿Qué es lo que significa esto? Que toda esta evangelización, todo esto estaba ocurriendo de una manera muy rápida. Y en medio de esto Jesús les dice: muchos de ustedes no van a morir hasta que me vean venir nuevamente. Y antes de que esta generación se vaya, el fin vendrá. Y el fin vendrá antes de que puedan recorrer todas las ciudades de Israel. Entonces, ¿cuál era el tipo de fe que los apóstoles tenían? ¿Qué clase de fe tenían ellos? No, el mundo va a ser evangelizado algún día así en el futuro. El Señor vendrá algún día lejano así, quizás. No era como eso, no era nada de eso. La venida del Señor era la fe más importante que ellos tenían. Por eso es que muchos de ellos fueron a diferentes países y diferentes regiones y compartieron el Evangelio. Y por eso es que también muchos de ellos fueron mártires y murieron. Entonces a través de esto podemos ver la fe maranata que ellos tenían. ¿Qué clase de fe maranata ellos tenían? Hablemos ahora de otra cosa. Entonces vemos que han pasado 100 años ya. Y los apóstoles murieron. Y muchos de los discípulos de los apóstoles también murieron. Y en la parte final del primer siglo vino este debate, el debate de la parucía. Ellos debatieron acerca del reino de Dios. Y el debate fue acerca de una cosa. El Señor dijo que iba a venir pronto, pero no ha venido aún. A lo mejor Él mintió. Pero ¿es posible para alguien que es Dios mentir? Algunas personas estaban diciendo esto. Otras personas comenzaron a decir: oh, Él ya vino, ya Él vino. Pero Él ya vino como el Espíritu Santo. Este fue su argumento. Entonces, a través de todo este debate, la fe que esperaba realmente y anhelaba la venida del Señor desapareció. Esta fe se desvaneció de esa época. Y después de ese debate, todas aquellas personas que creían que el Señor vendría en sus días, esta fe desapareció.
nuestro Señor quiere darnos dos cosas a través de este mensaje. Número uno, ¿cómo es posible que el Señor no haya venido aún? Realmente Él está siendo paciente por nosotros. Él está esperando por nosotros, como lo dice Primera de Pedro. Y número dos, nuestro Señor está diciendo lo mismo ayer y hoy. ¿Qué significa eso? La promesa dada a los apóstoles y la promesa dada a nosotros es la misma. El Señor demanda la misma fe tanto de los apóstoles como de la misma fe de los cristianos hoy. No fue que en el tiempo de los apóstoles Él le dijo, ustedes deben de vivir la vida de fe de esa manera. No solamente fue para ellos, sino que hoy nos dice a nosotros, tienen que vivir su vida de fe igual. Tienen que vivir su vida de fe de esta manera, con esta fe. Si ustedes lo piensan, los seres humanos somos muy débiles. Nosotros emprendemos acciones de acuerdo a nuestro sistema de valores y de acuerdo a nuestras prioridades. Cuando la venida del Señor realmente se vuelva nuestra primera prioridad y la meta de toda nuestra vida, entonces toda nuestra vida va a seguir para cumplir esta meta. Sin embargo, si la venida del Señor se vuelve algo como lejano, algo que va a ocurrir así en el futuro, entonces tu vida se vuelve muy, muy diferente. Y lo que tú vas a hacer es que vas a intentar de llenar tu barriga. Y mucha gente está diciendo, bueno, el construir una iglesia más grande es hacer la evangelización mundial. Y el que yo reciba muchas respuestas y muchas bendiciones, y el que yo me vuelva cada vez más exitoso, eso también es la evangelización mundial. Y muchas personas están haciendo todo esto bajo el eslogan de la evangelización mundial. Pero realmente ellos están tratando de cumplir lo que ellos desean. Solamente cuando tienes esta fe que la evangelización mundial y la venida del Señor va a ser durante el tiempo de mis días, solo y únicamente así vas a tener entonces la fe correcta. Entonces veamos la fe de los apóstoles acerca de la venida del Señor. Veamos Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Pablo está diciendo, el tiempo es corto. ¿Qué significa esto? El tiempo se vuelve corto, y realmente el apóstol Pablo compartió el evangelio con muchas villas y en muchos lugares de diferentes lenguas e idiomas. Entonces el evangelio necesita predicarse en toda la región, en todo el país, pero también necesita predicarse en todas las pequeñas aldeas, en todas las pequeñas villas. Por eso es que el tiempo es corto. Y como el tiempo se ha vuelto corto, ¿cómo tenemos que vivir? Si miramos Hechos capítulo 20, versículo 24, Pablo estaba puesto para terminar la carrera. Por supuesto también, su carrera también hace referencias a su vida, la carrera de su vida. Pero al mismo tiempo él se refería a su ministerio de la evangelización mundial. Y si vemos otras confesiones acerca del apóstol Pablo, vamos a ser capaces de entender esta carrera a la que él hacía referencia. Vamos a entender que esta carrera es la evangelización mundial. Él quería alcanzar y llegar hasta la zona de España, lo que se tenía como el fin del mundo en esta época. Y él quería presentarse ante el César. Él quería compartir el evangelio ante el emperador. Porque para él era el fin de la tierra. No era que él estaba vagando sin saber cuál dirección tomar. Él conocía y tenía claro el final y él iba directamente hacia la meta. Veamos a Santiago. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cuando Santiago estaba escribiendo esta carta, la iglesia, los cristianos estaban durante la mayor persecución. Y en medio de esto él está haciendo este mensaje. Por favor, sean pacientes. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está muy cerca. Y como está tan cerca, tienen que estar firmes. La venida del Señor no es algo muy lejano así. La venida del Señor no es algo que no tiene nada que ver contigo. Por el contrario, está muy cercana a nosotros. Y puede ser aplicada a cada aspecto de nuestra vida diaria. Veamos 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias,
y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Entonces Pedro está diciendo que va a haber personas que se van a burlar de esto. ¿Qué significa que se van a burlar acerca de la venida del Señor, del regreso del Señor? Van a decir, mira el mundo, todo está igual. Entonces van a decir, ¿esto sucederá? ¿Él vendrá? Así como los tiempos de Noé. En aquel tiempo no se conocía mucho como que iba a venir un diluvio. No había mucha lluvia. En aquel tiempo no llovía. Y para que las personas entendieran que iba a venir un diluvio, era muy difícil. Así que mucha gente se burló de Noé. Y como antes no habían enfrentado un juicio así, por eso es que se estaban burlando de Noé. Se burlaban porque nunca pensaron que esto iba a suceder. Sin embargo, el juicio vino, así como fue prometido. Y lo mismo sucede para nosotros hoy. Veamos el verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. ¿Cómo es que el Señor no nos está juzgando tan rápido? ¿Cómo es que no está aquí aún? Porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y en el verso 12, esperando y apresurándonos para la venida del día del Señor. Significa que tenemos que mirar el día de la venida del Señor y apresurar su venida. Pablo dijo, el tiempo es corto. Y Santiago dijo, la venida del Señor está muy cerca. Y Pedro dijo, tienen que mirar la venida del Señor adelante y apresurar su venida. Y Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis, escribió Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, verso 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces él dijo, yo estoy pronto. Yo vengo pronto. Si vemos el verso 20, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esta es la fe maranata. Esta es la promesa acerca de la venida del Señor y también es la fe maranata. Entonces, cuando creemos en esto, ¿qué clase de vida es la que llevamos? Si creemos realmente esta promesa del Señor, ¿qué clase de vida vamos a llevar? Si vemos en Mateo capítulo 25, desde el verso 1 comienza la parábola acerca de las vírgenes, las 10 vírgenes. Vemos que 5 de ellas eran sabias y prudentes y tenían aceite extra para sus lámparas. Esto nos habla de cuando el Señor venga de nuevo, estar preparados. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces yo tengo 4 hijos. Y cuando yo tuve mi primera hija, mi esposa tuvo dolores a las 12 de la madrugada. Y todo fue muy repentino. Así que nos apuramos y fuimos rápidamente al hospital. Y después de 10 horas de dolor, la tuvimos a ella. Y mi esposa estaba en un dolor tremendo. Pero ella estaba durmiendo. Estaba con sueño, así, durmiendo al lado. Porque eran las 12 de la mañana, las 12 de la madrugada. Y estaba como, ay, necesito dormir, pero no podía porque mi esposa estaba con dolor y estaba a punto de dar a luz. Pero mi esposa aún no sigue hablando. Yo estaba en tremendo dolor allí. Y tú te estabas durmiendo. Pero realmente yo estaba muy cansado en ese momento. Pero cómo yo me iba a esperar que ese dolor tan repentino iba a venir a esa hora, a las 12 o a la 1 de la madrugada. No me lo esperaba. Y desde mi perspectiva, desde mi experiencia, puedo entender lo que la Biblia está diciendo. El tiempo vendrá cuando menos lo esperamos. Cuando el Señor venga, va a ser así. La Biblia nos está diciendo que estemos despiertos, que estemos alerta. Porque si verdaderamente creemos que nuestro Señor vendrá de esta manera, de esta forma, entonces no tendremos más opción que vivir como hijos de luz. No tendremos más opción que vivir como hijos de Dios. En el verso 5 de Tesalónicas capítulo 5, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Significa que tenemos que estar despiertos, tenemos que estar alerta, velando. Solamente cuando somos capaces de creer en la venida del Señor de una manera real, de una manera realmente real, vamos a vivir nuestra vida
creyendo de esta manera real nuestra vida de fe. Leamos 2 versos más. Primera de Pedro capítulo 4, versículo del 7 al 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Entonces, como el tiempo final se acerca, así como tenemos que vivir. Veamos Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En el verso 3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza significa que tiene una esperanza. La venida del Señor es una promesa. Entendemos que cuando el hombre rompió el pacto, todos los problemas vienen a la vida del hombre. Entendimos que el hombre original no sabía el pacto correctamente y no creyó en el pacto correctamente. Por eso es que él desobedeció y por eso es que él quebrantó el pacto y como resultado todo el problema vino a la vida del hombre. Todo el problema del pecado y de la muerte ha venido. Entonces el nuevo pacto es que Jesús es el Cristo y parte de este pacto que Jesús es el Cristo es que Él vuelve de nuevo. Entonces que el Señor viene de nuevo es la promesa. Tenemos que entenderlo correctamente y también creerlo. Para la venida del Señor, Él quiere verdaderamente que salgamos fuera y que prediquemos este evangelio a todo el mundo, pero al mismo tiempo nos purificamos a nosotros mismos y así verdaderamente vamos a esperar por Él. Porque si verdaderamente esperamos que Él venga, 2 cosas van a ocurrir. Nosotros vamos a purificarnos a nosotros mismos y vamos a preparar nuestro ser para poder presentarnos delante de Él sin ninguna mancha. Y también al mismo tiempo que esto sucede, vamos afuera y compartimos este evangelio. Yo he visto muchas personas que dicen, nosotros estamos esperando la venida del Señor. Ellos dicen, estamos esperándola, pero realmente no hacen nada. Pero si verdaderamente tú estás esperando a alguien, tú comienzas a hacer cosas. Si verdaderamente estás esperándolo, significa que vas a preparar su venida. Así como Juan el Bautista estaba esperando la primera venida del Señor, y así como Él preparó el camino para la venida del Señor, nosotros tenemos que preparar esta segunda venida del Señor. Lo que significa que tenemos que ser santificados a través de estar íntegros, sin mancha, ser santificados. Ser perfectos. Y al mismo tiempo que esto sucede tenemos que ir y completar la tarea de la evangelización mundial para que todas las almas perdidas que van a recibirla, para que todas las almas que van a ser salvas puedan recibir la salvación. Puede ser todo esto descrito como el pacto de la segunda venida del Señor. Y nosotros también hicimos esta confesión. Vamos a terminar la evangelización mundial en nuestros días. ¿Realmente nosotros queremos terminarla? Tenemos que hacerlo. Y cuando yo hice esta confesión, muchas personas me criticaron, porque yo realmente no tenía nada en ese entonces. Y realmente hoy no tengo tanto. Sigo sin tener muchas cosas. Pero yo entendí el valor de este evangelio que me había sido dado. Y también entendí que Dios realmente me quería para vivir por este único propósito, preparar la venida del Señor. Y yo realmente creí en el pacto y obedecí este pacto. Y cosas asombrosas están ocurriendo. Por eso es que yo continúo invitando a Rob a que venga a Corea. Porque si él viene a Corea, él se va a dar cuenta. Y yo realmente no soy una persona, digamos que agradable, así carismática para todo el mundo. Muchas personas realmente como que se sienten un poco atemorizadas por mí. Aunque tal vez tú no lo puedas creer ahora. Porque yo tengo, digamos, un poco salvaje o fuerte personalidad. Muchos discípulos me respetan porque yo les he ayudado a ver las grandes obras de Dios en sus países. Porque las puertas se han abierto muy rápido. Los países musulmanes se están levantando muy rápido. Y en los países comunistas. Y no solamente en Latinoamérica, sino también en otros países que son desarrollados. El Evangelio está siendo recibido en Inglaterra,
Y en Noruega y en Bélgica hemos encontrado discípulos. Y también en Francia. Estas son las noticias que estamos recibiendo cada día. En cualquier cultura, en cualquier nación, en cualquier país, donde sea que este evangelio entre, cambia todo. Jesús es el Cristo. Y realmente, ténganlo por seguro que Él volverá. Y Él está esperando a la gente que realmente crea esto y que obedezca esto. Y realmente creer en nuestro Señor y obedecerle no se requiere un tipo de fe muy especial. Es la fe realmente que todos los creyentes, todos los cristianos deberían de tener. Por eso es que al completar la evangelización mundial en nuestros días, es nuestra promesa, nuestro pacto, nuestro enfoque, nuestra meta. Y es también nuestra dirección a ir. Es realmente una enorme bendición el poder terminar esta evangelización mundial en nuestros días. Y poderlo hacer con nuestras manos. Es realmente una gran bendición. En términos físicos realmente no tenemos mucho. Pero tenemos este valioso y gran evangelio que puede salvar al mundo entero. Y el pacto Dios nos lo ha dado a nosotros. Nosotros sabemos la dirección correcta, la dirección precisa. Y mi Señor, mi Dios, está conmigo. Entonces así podemos tomar el camino y avanzar. Y por supuesto que surgirán muchas dificultades, y ya de hecho hay dificultades. Piénsalo un poco, el encargarse de una iglesia, el ministrar en una iglesia puede ser difícil, pero estamos hablando ahora de salvar al mundo entero. ¿Cuántas dificultades no habrá para enfrentar? Satanás va a estar atacándome. Situaciones y dificultades financieras. Muchos miembros de la iglesia se van y me dejan. Incluso muchos ataques de dentro de la iglesia. Y otra gente me traiciona. Y hay muchas críticas. Y realmente más de 1 millón de personas me están criticando. Y ha habido muchos cambios de horarios y muchos cambios de la agenda. Y en una ocasión fui llamado por un cierto gobierno. Y yo perdí muchos vuelos. Y tuve que dormir en el aeropuerto entonces. Y fui como que llevado así de una manera no muy amigable a la oficina. Y déjenme decirles algo, si ustedes van a Cuba hay un autobús que realmente no es un autobús, está hecho de un camión. Hay una silla dentro del camión, pero realmente la silla no está hecha de otro material, sino es de acero, de hierro. Y no tienen espaldar, sin espaldar. Y tú te sientas ahí y tienes que estar en ese bus por alrededor de 10 horas. Y las carreteras son muy malas, son llenas de rocas y de baches. Y nosotros realmente con todo lo que teníamos que ayudarlos a ellos entonces. Cuando fuimos a Panamá y fuimos a este salón de conferencias, y había mucho olor a podrido, y realmente era insoportable. Había un pequeño baño, pero no tenía puerta. Solamente una cortinita. Lo que significa que tú podías escuchar todos los sonidos y oler todos los olores. Y yo estaba haciendo mi ministerio en medio de todas estas dificultades. Y nunca les pregunté, ni les demandé nada en cambio. No les pedí que me pagaran, no les pedí nada en cambio. Y tanto como pudimos nosotros devocionamos y nosotros les ayudamos. Y realmente devocionamos nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestra energía, todo. Ustedes saben, muchas veces la iglesia no puede, esta iglesia donde vamos no puede pagar un salario en el tiempo justo, en el momento. Pero aún así, si hay otro discípulo que está afuera y está en esta iglesia, yo dejo que esta iglesia simplemente lo ayude. Es mejor que lo ayude a este discípulo que está afuera. Y yo vivo esta vida así, pero al mismo tiempo yo estoy muy agradecido. Y realmente estoy muy feliz. Puedo decirlo con toda confianza a ustedes. Tienen que vivir así. Ustedes saben, hay ciertas palabras que Pablo dijo que me ha tomado un poco de tiempo entender. Él dijo, ustedes tienen que imitarme. Y Pablo puede parecer como que un poco arrogante, ¿verdad? Esto es lo que yo pensaba. Pero no era acerca de ser arrogante. Pablo realmente pudo probar la vida feliz que vive la vida de fe dentro del ministerio.
lo que significa que Pablo en cierto sentido estaba invitando a la gente a que se unieran a él. Entonces, yo he estado haciendo este ministerio, lo he estado haciendo por muchos años, y es cierto, se presentan muchas dificultades, hay muchas dificultades. Y por supuesto yo he sufrido muchas veces. Y hay muchas cosas que yo no disfruto realmente mucho. Y ustedes saben que yo me siento muy incómodo durmiendo en la casa de otra persona. Y realmente me siento muy incómodo cuando no como comida coreana. Y realmente no disfruto mucho el estar montado en un avión por muchas horas. Pero originalmente yo no disfruto nada de esto. Originalmente no me gusta. Pero esto es lo que vivo haciendo. Siempre vivo en aviones todo el tiempo. Y muchas veces no me toca comer comida coreana. Y vivo durmiendo en la casa de otras personas. Originalmente me siento muy incómodo con todas estas cosas. Pero mientras camino este camino de fe, estas cosas no pueden evitarlo. No pueden evitar que yo viva entonces así. Esto no es un problema y yo lo estoy haciendo con un corazón tan feliz. Y toda la iglesia está viniendo a la vida, está cobrando vida de la misma manera que yo. Y yo creo que las personas cuando tienen este secreto y cuando viven en este secreto van a ser realmente levantadas más. Van a poder crecer más. La venida del Señor no se trata de otro conocimiento que tú anexas ahí que te lo tienes que estudiar. Tiene que ser el estándar que reine sobre toda tu vida. Porque es el pacto dado por Dios a nosotros. Dios nos ha dado este pacto a nosotros. Entonces tenemos que recibirlo y tenemos que vivirlo. Y luego nosotros hemos confirmado a través de las Escrituras cómo los apóstoles y la iglesia primitiva vivió con esta fe. Y nuestro Señor realmente quiere que vivamos como ellos vivieron. Para que el Señor venga nuevamente, el mundo entero tiene que ser evangelizado. Por eso es que estamos corriendo con esta vista en este propósito. Y como Él viene de nuevo, tenemos que purificarnos nuestro ser. Por un sentido, por una parte, crecemos en el Cristo, nuestro ser crece en el Cristo y por otra parte, el mundo entero comienza a evangelizarse. A esto le llamamos el creer y el llevar a cabo la evangelización mundial en nuestros días. Y verdaderamente espero caminar este camino, esta vida con ustedes. Y yo sé que cuando ustedes comiencen, van a comenzar así, con esta mente iluminada, con esta cara iluminada, con un corazón muy ligero. Pero cuando terminen va a ser diferente. Porque yo estoy muy seguro que nuestro Señor no los dejará en el mismo nivel. Tampoco podemos ahora asustarnos. Por favor, no tengan miedo. Realmente es muy divertido. Yo creo que la vida cristiana y la vida de fe realmente es muy divertida. Y ustedes se pueden preguntar, ay, ¿cómo Él puede hacer eso? Y yo estoy muy seguro que dentro de un año o dos van a ser ustedes los que estén diciendo esto. Ustedes van a compartir igual así. Y realmente oro para que la gracia del Dios viviente sea con nosotros. Oremos. Padre Dios, te agradecemos. Por favor, Dios, permite tu gracia para que verdaderamente podamos esperar tu venida y verdaderamente hacer la evangelización mundial en nuestros días. Y verdaderamente creemos que tú vas a obrar y vas a trabajar en Canadá muy rápidamente. Lo vas a hacer de esa manera, Señor. Y verdaderamente creemos que el Evangelio del Reino será predicado como testimonio aquí, en esta ciudad y en este país. Señor Dios, por favor, usa sus vidas. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Te oramos. Te decimos amén.